En el video de hoy mostraremos la segunda parte sobre la normativa térmica, en la cual nos indicará cómo rectificar la cantidad de superficie vidriada para un proyecto. Acompáñenos en este video. Bien, en esta sección vamos a ver la segunda parte de la planilla en donde nosotros determinábamos las resistencias térmicas de las distintas soluciones constructivas. En esta segunda parte vamos a ver cuánto es el porcentaje máximo de superficie vidriada según la normativa y el reglamento térmico vigente. Vamos a ver la norma 2251, donde se especifica en el manual de aplicación del reglamento térmico los siguientes puntos. Vamos a ir en la parte de abajo, donde originalmente nosotros veíamos las resistencias térmicas que debían cumplir las diferentes soluciones constructivas y sus respectivos factores de resistencias térmicas. Y más abajo vamos a ver, y lo que compete a este video, las exigencias para las ventanas. Vamos a identificar cuál es el porcentaje máximo de superficie de ventana con respecto a los paramentos verticales de la envolvente. Ahora, para entender qué es la superficie de los paramentos verticales de la envolvente, tenemos que irnos a uno de los puntos del manual térmico, para ser preciso la parte 3. En esta sección especifica que la superficie de los paramentos verticales que vamos a aplicar tiene relación con los muros perimetrales. Entendiendo de que se deben de tomar las distancias exteriores, vamos a aplicar en este caso las distancias interiores, ya que en la propia normativa se menciona que se deben de tomar en cuenta. Algo importante a destacar es que cuando designemos la superficie del muro, el muro se va a contemplar tanto para una estructura sólida como también una estructura con algún tipo de vano. Importante que las dimensiones, como se menciona, para calcular las superficies se debe de determinar las dimensiones interiores de estos muros. Importante tomar en cuenta estos aspectos. Cuando se define las superficies de las ventanas de la vivienda, tenemos que indicar cuáles van a ser los diferentes tipos de ventanas. Y esto eventualmente lo vamos a proyectar en nuestra planilla de cálculo. Para seguir avanzando tenemos que indicar cuáles van a ser las dimensiones de nuestro proyecto. En este caso vamos a tomar como ejemplo esta vivienda tipo de un solo piso. Vamos a identificar la cantidad de muros que tenemos. Entonces tenemos un muro, tenemos un segundo muro que va a abarcar toda esta superficie, tenemos un tercer muro y finalmente tenemos un cuarto muro. Vamos a definir las dimensiones en esta sección. En esta planilla ustedes se van a encontrar con esta simbología donde deben de ingresar en el signo más cuando quieren ingresar la cantidad de muros existentes. Vamos a hacer clic en esta celda y vamos a colocar muro 1 y eventualmente vamos a proyectar hacia abajo para colocar la cantidad de muros. Vamos a indicar una altura estándar de un muro. Si hablamos de las dimensiones interiores, vamos a dejar un mínimo de 2,6 metros. Puede ser más, pero eso ya lo tienen que ver ustedes. En este caso práctico lo vamos a efectuar de esta manera. Las longitudes se tienen que dimensionar. Ya saqué las dimensiones previamente para poder ahorrar un poco de tiempo y las dimensiones me las está entregando en centímetros. Por lo tanto, esta dimensión lo tengo que traspasar en la unidad de medida de metros. Por lo tanto tengo 7 metros con 25 centímetros. Vamos a redondear 7.25, 77, que era lo que me mencionaba. Y finalmente el muro 4 debiese ser igual o similar. Entonces vamos a ver 15.9, igual al muro 2. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo en esta sección. Vamos a colocar control C, control V. Estoy haciendo este ejemplo lo más sencillo posible para que el video no se alargue. Eventualmente los proyectos van a tener un grado de complejidad mayor, como lo que se podría observar aquí. Pero para no hacer el video de una hora, vamos a simplificarlo un poco. Vamos a considerar qué tipo de ventanas son las que está utilizando este proyecto. En primera instancia, para poder determinar la cantidad máxima de superficie vidriada, tenemos que conocer cuáles van a ser los porcentajes que nos indica la normativa. En este caso se va a indicar, dependiendo de la zona térmica que vamos a utilizar, el porcentaje máximo de tipo de vidrio. Cuando hablamos de vidrio monolítico, estamos hablando de un vidrio que viene solamente con una sola sección de vidrio, que vendría siendo algo como esto.
Y cuando en la normativa se menciona doble vidriado hermético, hace referencia al termopanel. Aquí tenemos un doble vidriado hermético. Bien, entonces vamos a poner los dos casos. Vamos a suponer de que toda la vivienda tiene vidrios monolíticos para saber cuál es el porcentaje máximo que puede tener, y eventualmente después vamos a mencionar de que toda la vivienda tiene vidrio hermético, ¿ya? Que vendría siendo el termopanel. Para ello necesitamos más información adicional. Primero tenemos que indicar qué solución es la que vamos a aplicar. Si se fijan, en esta parte nosotros estamos considerando cuál va a ser la zona térmica, y la zona térmica está mencionada a las soluciones que se indican acá en la primera sección. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, la solución térmica para la región de el Maule, ¿ya? Aquí en esta zona. O si alguien es de Santiago, vamos a colocar mejor de Santiago, ¿ya? Aquí la mayoría de los visitantes que ven mi canal son de la región metropolitana. Entonces vamos a indicar una comuna de Santiago, vamos a colocar Colina, ¿ya? Para Colina la zona térmica es zona 3. Entonces en esta sección ya aparece mi zona térmica. Ahora lo que tenemos que hacer es indicar cuál es la cantidad de ventanas que tenemos. Y vamos a irnos al plano. En el plano tengo ventana 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta la ventana 12. Por lo tanto vamos a indicar ese número de ventanas. Para no perderse en la cantidad de filas que vamos a ingresar, voy a colocar acá un número 2 y avanzo hasta el número 12. Lo voy a repetir en esta otra sección. Esto no es obligatorio que lo hagan, yo solamente lo estoy haciendo para que se vea un poco más claro. Entonces voy a ingresar tantas ventanas como se indica en el proyecto. Entonces vamos a colocar 11 y 12. Ahí tenemos 11 y 12. Aquí hacemos lo mismo, ya que vamos a después cambiar los tipos de ventana. Entonces acá 11 y finalmente 12. Bien, ahora hacemos lo mismo con los muros. Colocamos acá ventana 1. Vamos a seleccionar esta sección. Fíjense que aquí yo me voy a acercar, arrastro justo en ese punto y llego a 12. Bien, pueden hacer eso o pueden ir seleccionando uno por uno, pero como quiero ahorrar tiempo voy a arrastrar y ahí tengo las 12 ventanas. Por defecto voy a dejar una altura de las ventanas para todas salvo el baño y la logia. Voy a dejar para todas 1,50 m. Entonces voy a colocar acá 1,50 m, abarco esa altura en todas las ventanas. Entonces aquí vamos a seleccionar en todas las ventanas. Una vez teniendo la altura de todas las ventanas, esto ya es un caso hipotético, vamos a mencionar qué pasaría si todas las ventanas fueran de termopanel. Entonces vamos a identificar el largo de cada una de las ventanas. Para poder hacer este trabajo un poco más expedito, vamos a separar la visualización en dos ventanas. Entonces vamos a seleccionar esta aquí y ahora sí. Procedemos a visualizar cuáles son las dimensiones. Vamos a indicar ventana 1, 1.489. Entonces vamos a colocar acá 1.489. Bien, vamos a extender un poco para que se vea mejor. Ahora vamos para la ventana 2, 1.9894. 1.9894. Bien, terminamos de anotar la última ventana. No es necesario que ustedes vean todo el proceso donde se anotaron las demás ventanas porque en realidad es repetir ya la acción. Lo importante es que se lleve un orden del total de las ventanas. Tenemos acá el total de 12 ventanas. Ahora, como las dimensiones que estamos utilizando es en metros y no me gusta trabajar con estos números tan grandes, vamos a colocar control 1, vamos a colocar número y le vamos a asignar que trabaje al milímetro. Bien, entonces ahí ya tengo las dimensiones en metros en milímetros, lo que vendría siendo el largo. Ahora automáticamente calcula las superficies y en este punto tenemos que indicar lo siguiente. Del total de metros cuadrados que va a abarcar la superficie de mis muros perimetrales, que estos serían los paramentos verticales, si se fijan, al sumar la superficie me marca 120. Aquí ustedes pueden ver en esta sección, aquí me marca 120.42. Para acceder a este valor de forma rápida ustedes pueden colocar botón derecho del mouse en esta sección y fíjense que ahí ustedes pueden ver la suma. Si yo saco el clic en este punto ya no me aparece la suma, por lo tanto vamos a colocar acá suma para que me dé automáticamente y así poder corroborar con lo que yo escribí acá.
tengo acá el total de superficie de los muros, que esto aplica el 100% de la superficie estructural, ¿ya? El total de los paramentos verticales. Ahora, lo que tenemos que hacer, una vez habiendo entendido cuál es la superficie de los paramentos verticales, es rectificar de que la superficie total de termopaneles o doble vidriado hermético corresponda a la sumatoria de los que se está abarcando acá. Entonces yo determino la sumatoria de esto, me voy acá, me dice 30.14, 30.14. Por lo tanto, tenemos que ver qué porcentaje corresponde esta superficie de vidrio con respecto al 100% de los paramentos verticales. En ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que lo que estoy haciendo es dividir la cantidad de superficie de este ventanal en la superficie de los muros. Ya que si nosotros hacemos una regla de 3, sería lo siguiente. Digamos que el 100% corresponde a los 120.42, equivale a 120.42, eso equivale a mi 100%, y yo quiero saber el total de la superficie que abarca el doble vidriado hermético, que sería 30.1401, 30.1401. Al desarrollar esto, si se fijan, nosotros tenemos acá una regla de 3, entonces lo que hay que desarrollar es despejar la X. Basta con que yo realice lo siguiente. Voy a colocar 30.14 por 100 dividido en 120.42. Y eso me va a dar un total de 25, que corresponde al 25%. Y ahí queda demostrado. Esa es la idea. Bien, ahora, para indicar que se está respetando este punto de la normativa, en el caso de que sea doble vidriado hermético, se tienen que presentar dos condiciones. Se tiene que ver cuál es la transmitancia térmica de este vidrio. Entonces vamos a determinarlo en la primera sección de la planilla. En la planilla nosotros verificamos el tipo de material, nos vamos acá a vidrio, vamos a colocar en este punto alguno de los vidrios de termopanel que tenemos disponible. Esto lo saqué del catálogo del material que se menciona aquí, donde se indican los termopaneles, el espesor, que sería 6 milímetros de espesor del vidrio en cada lado, serían 2 vidrios, y el espacio de aire o con gas inerte en su interior. Y acá tenemos el valor de la transmitancia térmica, que eventualmente es el que necesitamos obtener. Pero para poderlo calcular de la forma correcta, vamos a colocar, por ejemplo, el primer termopanel, ¿ya? Y vamos a colocar el espesor de 0,06 sería el total de un solo vidrio. Entonces tenemos que colocar más 0,006, que aquí consideramos los dos vidrios, más, fíjense que estamos considerando también los 12 milímetros, que sería el espacio. Ya, entonces aquí en este caso vamos a colocar 0,012. Ya, recordar colocar el igual para que se pueda realizar el cálculo. Y tengo 0,024. Eventualmente tenemos que indicar que la estructura de la solución constructiva es un muro y la velocidad del viento, por ejemplo, va a ser 0 y las condiciones va a ser de espacio exterior o local abierto. Si se fijan, ya de por sí la transmitancia térmica del ventanal por sí solo es 1.8, y esto es lo que a nosotros nos interesa, obtener ese valor. Ya, aquí tenemos 1.8. Si hubiésemos cambiado al otro termopanel, el de la capa blanda, vamos a ver si es que nos da 1.6. Vamos a colocar acá capa blanda, perdón, y acá tenemos transmitancia térmica 1.6. Entonces ya tenemos la transmitancia térmica de este material o solución constructiva. ¿Ya? Entonces, habíamos mencionado que por defecto ocuparíamos el primero, 1.8. Por lo tanto, en la planilla, en la segunda parte, tenemos que indicar acá, donde dice ver U ponderado, vamos a indicar 1.8, ya que es lo importante. Ahora, lo que tenemos que indicar en esta sección es comparar si el porcentaje que tenemos en nuestro proyecto cumple con el porcentaje máximo que nos permite la normativa según la zona térmica. Acá me dice que según la zona térmica, aquí, ahí sí, según la zona térmica, tengo zona térmica 3, me dice que el porcentaje máximo para este tipo de ventanas, que es el termopanel, tengo un 80%. Por lo tanto, estoy cumpliendo.
porque estoy muy por debajo del 80%. ¿Y eso dónde se ve? Se ve aquí en la misma normativa. Fíjense que la zona 3, si yo tengo una transmitancia térmica menor o igual a 2.4, que abarca este punto, para la zona 3, mi porcentaje máximo es un 80%. Si hubiéramos elegido un termopanel con una transmitancia térmica mayor a 2.4 pero menor a 3.6, habría sido un porcentaje máximo de 60. Y si hubiésemos considerado la superficie para un vidrio monolítico, el porcentaje máximo habría sido 25%. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla y quisiéramos realizar la comparativa, por ejemplo, aquí en vez de haber colocado estos valores en una ventana de termopanel, lo hubiésemos colocado en esta sección. Vamos a colocar control V, esto lo vamos a eliminar, y si aparece este error porque no hace falta espacio. Fíjense que acá me dice que las condiciones no cumplen porque estoy ocupando el mismo porcentaje. Esto es el máximo. Se sugiere siempre que mi porcentaje de vidrio sea menor. Para solucionar esto deberíamos de aplicar algún otro ventanal con la instalación de un termopanel, o bien ver la posibilidad de realizar el proyecto en una zona térmica que sea mucho más favorable. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro proyecto, esto es a modo de ejemplo por si acaso, vamos a irnos a la región de Valparaíso y vamos a seleccionar, por ejemplo, Algarrobo. Algarrobo es zona 2, y en zona 2 vemos que tenemos ya la capacidad de realizar la instalación completa de la vivienda con ventanas monolíticas, porque el máximo que indica es 40%, y esto se ve acá en la normativa. Para la zona 2, ventanas monolíticas va a ser un 40%, que eso es lo que les estaba comentando. Zona 2, 40%. Mientras más extremo es la zona térmica, el porcentaje de ventanas monolíticas va a ser mucho mayor. Y en el caso del porcentaje de ventanas de termopanel, también va a ser menor, pero va a tener una mejor compensación si lo comparamos con el vidrio monolítico. Ya, porque recordar que el termopanel tiene propiedades térmicas. Bien, ya hemos visto el caso de cuando se aplica para un solo tipo de vidrio. Ahora, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a trabajar con ventanas mixtas? ¿Qué quiere decir? Vamos a indicar ahora que solamente los dormitorios van a incluir la instalación de termopaneles, ¿ya? Y el resto de las ventanas de nuestra vivienda va a ser de vidrio monolítico. Bien, entonces por lo tanto los dormitorios van a tener ventanas de termopanel. Entonces esto significaría que la ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3 van a ser considerados como ventanas de termopanel. Entonces esta dimensión, vamos a colocar control C, vamos a pegar, vamos a eliminar esta información y nos damos cuenta de que ya nos está indicando la superficie. Vamos a colocar esto como corresponde. Ya nos está indicando la superficie total de nuestras ventanas de termopanel y también la superficie total de nuestras ventanas monolíticas. Por lo tanto, del 100% de superficie que nosotros tenemos de los paramentos verticales, el 7% corresponde a ventana de termopanel. Y en este caso, el 18% corresponde a ventanas monolíticas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado de que tenían que ser iguales? Aquí no ha variado con el punto anterior. Bien, porque estamos haciendo el mismo cálculo. Ahora, hasta el momento vamos a volver de hecho al ejemplo de Santiago. Entonces vamos a colocar acá Santiago, región metropolitana. Habíamos mencionado Colina, zona 3, ¿ya? Para que esto sea un poco más variado. Entonces, mencionábamos que teníamos que colocar la transmitancia térmica del termopanel. Ya, perfecto. Aquí tenemos la porcentajes máximos que nos indica en primera instancia la normativa, que esto es súper importante. Tenemos que identificar cuánto es el porcentaje máximo que nos indica la tabla 3, donde se indica cuánta superficie del tipo de vidrio podemos tener en función de la zona térmica. ¿Ya? Esto expresado en porcentaje. Si vamos más abajo, nos vamos a dar cuenta de que
Para la solución constructiva de un caso mixto se debe de utilizar lo siguiente. Acá, en el caso que el proyecto de arquitectura considere más de un tipo de vidrio, según la tabla 3, se deberá determinar el máximo porcentaje posible para cada tipo respectivo ya de la superficie total de la envolvente vertical. Para ello se debe de obtener lo siguiente. Aquí nosotros tenemos una fórmula donde se multiplicará el porcentaje del tipo de vidrio respecto del total de la superficie vidriada con el porcentaje máximo de la superficie vidriada respecto a lo que se menciona en la tabla 3. Y todo eso se va a dividir en 100. El resultado nos va a entregar el porcentaje máximo de la superficie para tipo de vidrio respecto de la superficie total de la envolvente. Para ponerlo en un contexto un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que determinar cuánto es el 100% de la superficie vidriada. Entiéndase que el 100% de la superficie vidriada corresponde al 30.14 metros cuadrados. Entonces nosotros sumamos estas dos superficies y nos indica que su 100% equivale a 30.14 metros cuadrados. Ese es el 100% del total de la superficie vidriada. Ahora lo que tenemos que hacer en este caso es determinar qué porcentaje corresponde a la ventana monolítica, ¿ya? Y la ventana monolítica, fíjense que me está indicando un total de 21.64 metros cuadrados. Entonces vamos a colocar acá 21.64 metros cuadrados. Por lo tanto, el porcentaje con relación a la superficie total de vanos o superficie vidriada, la superficie de los vidrios monolíticos correspondería a lo siguiente. Vamos a colocar acá igual 21.642 por 100 dividido en 30.14. Y fíjense que me da 71.8. Y acá vemos que el porcentaje de superficie vidriada con respecto al total de los elementos vidriados es un 72%. Es como si estuviésemos redondeando este valor. Lo dejamos ahí redondeado, ¿ya? Esto es un 72%. Lo mismo se va a aplicar para la superficie de las ventanas termopanel. Acá tenemos que indicar cuánto es la superficie que tiene este proyecto. Entonces tenemos 8.4981. Entonces vamos a indicar que el 100% de las ventanas es 30.14 y ahora en este caso el porcentaje del doble vidriado hermético, que son las ventanas de termopanel, es 8.4981. Y si nos damos cuenta, el valor que acabamos de cambiar, que era ese valor, lo cambiamos por esto y nos da un 28%. Y acá aparece, tenemos 72 y un 28%, que era lo que habíamos destacado. Por lo tanto, ya tenemos nuestro valor que aplica en este caso, porcentaje del tipo de vidrio respecto de el total de la superficie vidriada, ese valor. Ahora, el porcentaje máximo de superficie vidriada respecto a los paramentos verticales de la envolvente según la tabla 3, para la zona térmica 3 habíamos mencionado, la zona térmica 3, aquí tenemos zona térmica 3, para vidrios monolíticos aplica un 25% y para doble vidriado hermético, en este caso, tenemos un 80%. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que indicar. Acá tenemos un 80% y un 25% respectivamente, ¿ya? Vidrios monolíticos y vidrios de termopanel. Bien, entonces para corroborar el número vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual y vamos a colocar el valor de TP, porcentaje del vidrio respecto a la superficie vidriada. El porcentaje del vidrio respecto a la superficie vidriada en este caso es 28. Lo multiplicamos por el porcentaje máximo de superficie vidriada con respecto a la tabla que menciona la normativa. Entonces colocamos acá 80 y lo dividimos en 100. Y me marca en este caso 22. Si se fijan, en este caso me marca 22 porque los porcentajes que estoy trabajando se están considerando solamente con un decimal. Perdón, sin decimal. Pero si yo estuviese trabajando con todos los valores, ahora sí tendría un dato diferente. Entonces aquí en vez de 28 solo sería 28
.195 y ahí sí me cambia 93, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado y siempre trabajar con las fórmulas, no anotar los datos. Solamente estoy anotando para que ustedes vean cómo se desarrolla la fórmula que está mencionada acá. Pero en el caso nuestro, en la plantilla, ya viene por defecto. Ustedes no tienen que hacer nada porque aquí está de forma automática. Bien. Lo mismo se va a aplicar para el caso de los porcentajes de las ventanas monolíticas y también lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo se trabaja. De hecho aquí esto vamos a copiar el formato, copiar formato para que se trabaje con todos los números. Entonces vamos a colocar igual 71.805 multiplicado por el 25%, que sería 25, dividido en 100 y debiese darme 18 y me da justamente 18. ¿Ven? Entonces ese es el porcentaje máximo que tenemos para este tipo de solución. Ahora, si se fijan, en este caso me va a indicar cuánto es el porcentaje máximo que tengo para instalar en este tipo de vidrio y yo en el proyecto tengo 21, por lo tanto tengo que realizar la instalación de otro termopanel para que esto pueda cumplir con la normativa. Si se fijan acá, el máximo que puedo instalar ahora es un 23% y tengo instalado un 7%, por lo tanto sí puedo hacer un cambio. Digamos que ahora en el proyecto vamos a indicar que tanto la sala de estar y el comedor también van a ser, vamos a cambiarlo de vidrio monolítico, lo vamos a cambiar a vidrio de termopanel. Por lo tanto, desde la ventana 4 a las 7 ahora van a ser de termopanel. Entonces vamos a colocar control C, control V, estos valores los eliminamos y ahora fíjense que los valores cambiaron, ¿ya? Todavía estamos cerca de cerca para poder cumplir con la instalación. Tenemos que seguir cambiando ventanas monolíticas. Entonces vamos a colocar control C, control V, eliminamos estos parámetros y vemos que todavía no cumplimos, ¿ya? Entonces ahí ustedes van viendo cómo va trabajando la normativa. Ahora eventualmente va a llegar un caso, control C, control V, lo eliminamos y vemos que todavía ya no nos permite, ¿ya? Entonces estos son los puntos que ustedes tienen que considerar siempre. Si la solución constructiva para respetar la normativa térmica no nos permite, tenemos que cambiar todo el proyecto ya con otro tipo de ventanal, con la salvedad de aplicar el tercer caso que vamos a ver en el siguiente video. Cuando este caso no logra solucionar lo que estamos tratando de obtener, vamos a aplicar la tercera parte de este video donde se va a mejorar las condiciones de nuestra vivienda aplicando una aislación térmica en los paramentos de nuestra infraestructura. Bien, entonces hasta aquí queda la segunda parte de este video. Ya, espero que hayan entendido cómo ir realizando los cambios de nuestra solución constructiva para eventualmente ir viendo cuáles van a ser los porcentajes máximos de superficie vidriada. Ahora, esto también va a cambiar en base a la zona térmica. De hecho, vamos a retroceder un poquito para ver en qué zona térmica esto podría haber sido más favorable. De hecho, vamos a indicar una zona térmica de la región de Valparaíso. Vamos a buscar acá Valparaíso. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, Viña del Mar, zona térmica 2. Y nos damos cuenta que en Viña del Mar sí cumplimos con estas especificaciones. ¿Por qué? Porque el porcentaje máximo de superficie vidriada aumenta. Y como ya estamos trabajando acá con una superficie de 21.64, esto corresponde a un 18% del total de la superficie de los paramentos verticales. Y en este caso, para el caso mixto, ya fíjense que aplicando el caso de la normativa que era el 40% en la tabla, ahora el caso mixto nos permite un máximo de un 29% para este tipo de superficie. Entonces ahí ustedes lo que tienen que ir haciendo siempre es ir jugando con los valores, ya sea de las diferentes comunas, de las zonas térmicas y eventualmente también de las superficies que nosotros podamos instalar. Bien, ahora sí, vamos a dejar este video hasta esta parte y después realizaremos otro video para afrontar la tercera y última sección.
Bien, así que espero que les haya gustado este video. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Adiós.